unos versículos que me venían a la mente. ¿Pones los versículos, por favor? Los que quieren buscarlo. Leemos la primera escritura en Hebreos capítulo 5. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Haciendo un poco de memoria, creo que la vez anterior que leí esta porción fue por el año 2000, creo, cuando teníamos los cultos en mi casa. Y cuando el Señor me trajo esta escritura, digo, otra vez con esto, a alguno le va a caer mal. ¿De qué nos tratan? Sin embargo, algunos de aquella época estamos y otros sabrá Dios dónde están. Capítulo 6, primer versículo. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Cuando vuelva a su casa, lea esta listita de vuelta, a ver si tiene claro qué significa cada uno de estos temas que se menciona aquí. Y tendríamos que agradecerle al Señor y su misericordia que en el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo se dedicó mucho a una iglesia, la iglesia en la ciudad de Corinto.
y quizá de donde más enseñanza se ha sacado en lo que hace a la vida rutinaria, a la vida de todos los días y las situaciones que se nos pueden presentar y cómo las enfrentamos. Y creo que está justificado que en algún momento el apóstol Pablo perdiera la paciencia. Dije, otra vez con lo mismo. ¿Cuándo van a terminar de aprender? Y es una carta correctiva de punta a punta. Y no le escribe solo una, le escribe dos, porque una parece que le fue poco, para corregir un montón de defectos que traían de arrastre, quizá la mayoría, de su paganismo. Y nosotros la leemos y decimos, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Quizá no hemos terminado de decir, no es mi problema, cuando caemos en la cuenta que algo nos afecta, que nos retiene de una entrega total. Estaba haciendo un poquito de memoria estos días que diferentes hermanos han traído la palabra que el Señor les dio y muchas veces se ha enfatizado el tema de la obediencia. Otra vez con la obediencia. Pero hemos leído acá en la carta a los Hebreos esta revelación que el Espíritu Santo da a unas personas para que supiéramos cómo lo vivió íntimamente, internamente el Señor Jesús el tiempo que Él estuvo en la tierra. ¿Qué pasaba por dentro de Él? Más allá de las cosas que hacía en el momento, las necesidades que cubría. Pero había algo a lo cual él estaba como amarrado, diríamos, apegado, que era hacer la voluntad del Padre. Nunca Jesús sanó a todos los enfermos. Pero ¿cómo? Si estaba ahí. A uno lo sanaba y al otro no. ¿No se ha preguntado usted una vez por qué hacía eso? ¿Por qué en ningún lugar? Porque Él hacía lo que el Padre le indicaba. Yo he venido para hacer las obras de mi Padre, no las mías. Y esto no siempre es tan sencillo, tan fácil. Y supongo que muchos de los que iban con sus amigos, familiares o a quienes llevaban para que Jesús los tocara y los sanara, se los llevaban de vuelta a la casa enfermos porque no, como que no les dio importancia. ¿Pero por qué? El Señor se los explica a sus discípulos. Mateo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Que nos viene muy bien también a nosotros. A partir del verso 11. Porque a los discípulos, después que el Señor termina de contarles la parábola del sembrador a todas las personas, le dicen, el versículo 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Verso 11, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.
Qué enigma pareciera esto. Al que tiene y usa, aprovecha, trabaja con lo que tiene, le da valor, reconociendo de quién viene y la responsabilidad que tenemos por lo que hemos recibido. Hemos estado cantando que de Dios es todo. Nos olvidamos a menudo. Y el reino de Dios tiene misterios, un sinnúmero de temas que no se nos terminan de aclarar. Sí, es verdad. No es un reino humano común, es de los cielos. Mateo capítulo 25. Leemos un solo versículo, el versículo 29. A todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia. Lo mismo que decía antes. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Al que tiene y lo aprovecha, lo trabaja, corresponde que se le dé más. Se ha hecho acreedor a más. Pero el que ha recibido algo de parte de Dios, esto lo tiene cualquiera, o esto lo sabe hacer cualquiera, no le da importancia, lo menosprecia, el Señor se lo quita. De alguna manera no lo tiene más. A ver si empezamos a pensar en momentos que hemos vivido, o en amigos que hemos tenido, o en hermanos en la congregación. ¿Qué pasó? Decimos. Yo también me hago y le hago a Dios un montón de preguntas y me parece que Dios está trayendo claridad. Claro, no suena muy agradable. Hablar de estas cosas no es tan cómodo. Pero el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios es la verdad, no es una verdad, es la verdad. Jesús nunca tuvo que pedir disculpas porque se pasó en una expresión, como diríamos. Fue demasiado exagerado, no era para tanto, jamás. Lo cual nos puede llevar a pensar que muchas más veces son las que no nos habla porque no nos quiere amargar el día, porque nos vamos a resistir, nos cuesta recibir la palabra de Dios tal como es. Si fuera posible que me la adornen un poquito, que me la acompañen con otra cosa. Hay cosas que dicen, no, yo eso no lo como. ¿Pero lo probaste alguna vez? No, pero no me gusta, no lo como. Bueno, después hacemos los comentarios. ¿Dónde no ocurre eso? Y la trascendencia que tiene una cosa tan simple, tan tonta, no tanto, todo es importante. Mire, lo completamos ahora con el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16. Versos 10
El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro, cambia la expresión acá, íntegro, o sea, abarca muchas cosas, no solamente una cuestión de honestidad. Íntegro en lo poco, el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Dios, que es rico, ha preparado para cada uno, para su iglesia, cantidad de conocimiento, de cosas, de situaciones a las cuales no vamos a tener acceso si no hemos dado importancia a lo que manejamos. Y aquí le llama al tema del dinero las riquezas injustas. Injusta, porque a veces quien no necesita le sobra y a quien le falta, bueno. ¿Quién le dará lo que les pertenece? Lo que Dios tiene preparado para cada uno. Dios es rico y abundante. Cuando le pedimos algo que necesitamos, no le estamos dando una idea a Dios, se le pasó. ¿Cómo que no se acordó antes? Lo sabe todo, pero nunca llega a destiempo. ¿Ven cuántas veces nos ha ocurrido que esperamos, buscamos, anhelamos un montón de cosas y en el momento que lo conseguimos o que nos llega, ahora, justo no era el momento que no lo esperábamos. Dios llega en el momento adecuado. ¿Quién les dará? ¿Cómo contestar esta pregunta? ¿Quién le dará? ¿Quién me dará? ¿Quién te dará a vos, hermano, hermana, lo que Dios tiene dispuesto para tu vida, para tu casa, para tu familia, o para una ciudad o para un pueblo? ¿Quién se va a hacer acreedor a eso si con las cosas simples que te estoy probando no da para crédito, no da para que te pueda dar más, porque vas a hacer lo mismo. Porque como los chicos que se empecinan con un juguete, con un chichi, con una cosa, y esa cosa tan a veces simple es la felicidad. Y a los 10 minutos está en el fondo del terreno, está en la calle, en la vereda, qué sé yo, dónde la dejaron. Ya se perdió la primera sensación, ya no es más importante. Bueno, esas actitudes parece que perduran en cuanto a algunas cosas que nos pasan o que vivimos en esta vida. Dios nos aceptó como hijos cuando nos llamó, ¿no? Dijo, bueno, está bien, voy a tener misericordia, estás tan mal que te voy a ayudar, soy bueno. No. Él decidió, no sufre de soledad. Desde la eternidad han estado juntos. Es un Dios trino. Son 3 personas, pero que están en perfecta armonía cada uno, con una forma de manifestarse, o cada uno con su ocupación, diríamos, diferente. Y Dios nos ha aceptado como hijos, no como arrimados. Pero no significa que Él sea solamente proveedor. Cada vez que lo necesito, no te olvides de mí. Acordate lo que te pedí.
Dios es nuestro proveedor porque es responsable en su persona como Dios. Nos ha recibido a su familia, siendo lo que cada uno es. Cada uno tiene su concepto de sí mismo, pero como es y lo que es. Y Dios a veces tiene seguramente alguna diferencia en su apreciación de nosotros, pero nos ha aceptado como hijos legítimos, sin ninguna diferencia con nadie. Él es la persona de máxima autoridad en toda la creación. Lo ha sido y seguirá siendo. Nuestra idea de Dios, que queremos hacernos una idea, ver un dibujo o un objeto que lo haga claro, ¿no? Es tan inmenso que es difícil en cuanto a todo, a su sabiduría, a su carácter, a su trato, todo. Todo lo hizo así. ¿Se equivocó hacer al hombre? No, lo decidió y le hizo una compañera. No de la misma forma, como decíamos hace poco tiempo, ¿eh? Dios al hombre lo hizo de una manera y a la mujer la hizo de otra manera. Usó los materiales diferentes y les dio manera de ser diferentes. Y él juzgó que era bueno y que estaba bien. Caramba, parece que algo no le salió porque el mundo está patas para arriba. Al revés, la sociedad en que vivimos. Todos los días nos enteramos de algo. No, ya no está más. Ahora vive con ufa. Perdón, a veces no sabemos cómo hacer una explicación de quién es fulano de tal. No es el marido de, ni es la esposa de. No, ahora eso ya fue. Bueno, por lo común, nunca fue esposa, nunca fue esposo. Siempre fue un arrimado. Esa característica no figura en los libros de Dios, en el proyecto de Dios. Dios dijo cuando creó al hombre e hizo a la mujer, le dijo, serán uno. Y son uno. Diferentes, pero son uno, llegan a ser uno. Y aquel que piensa y decide diferente está en contra de lo que Dios ha establecido. Pero no es un problema de la situación y del carácter de cada uno. No es un problema de Dios tampoco. Y el Señor Jesús, a pesar de lo que le tocó vivir, cómo vivió, cómo fue tratado, en qué medida, cómo fue reconocido, qué era Él en el fondo, fue un enigma principalmente para los religiosos, que no tuvieron acceso a los misterios de Dios. Jesucristo es el Señor. Es el Señor en todo. Jesucristo en la tierra fue la expresión de Dios. A Dios, dice la palabra, nunca nadie lo ha visto. Pero el Hijo sí lo conocía. Sabía a quién venía a mostrar a la tierra. Y llegó el momento que se fue y dijo, les voy a enviar a otro, que no solamente va a estar con ustedes, les dijo a los discípulos antes de ascender, sino será en ustedes, o sea, dentro de ustedes. Y esto es lo que recibimos, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que es Dios, no es una emanación de Dios, es Dios.
Estamos tratando de ubicarlo en nuestra mente. No entra. Nos quedamos sin saber cómo seguir. Él es Dios. Y Él es el que maneja un sinnúmero de cosas. Y algunos nos damos cuenta ahora. No siempre fue así. Por muchos años, siendo cristianos, juntándonos, reuniéndonos en la iglesia para alabar a Dios, pero todo era una monotonía, Fue necesario que tomáramos conciencia y experimentáramos esa venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ha dejado marcas. Él se hace conocer. Y todo aquel que ha sido llenado por el Espíritu Santo, no hace falta que se le explique mucho. Lo tiene adentro, tiene en todo caso mucho para decir. Ahora, este Dios ha establecido un tiempo, un día, en que todos debemos de rendir cuentas. Y vamos entonces a Apocalipsis capítulo 20. Último libro de la Biblia. Que para que lo pudiéramos tener, esta revelación vino a Juan, sentenciado a muerte, fue enviado a la isla de Patmos. Solo era el cementerio para toda la gente que iba ahí, porque de ahí no se podía salir. Y comía si algún familiar de alguna manera le hacía llegar algo. No, nadie le llevaba la vianda. No había. Comía lo que había. Por eso que la mayoría se morían de hambre. Y Dios no quiso que Juan se muriera de hambre. Y Juan no murió en la isla. Después que recibió la revelación, que es todo el libro de Apocalipsis, él lo dice en los primeros versículos. Entonces fue llevado de vuelta al continente y estuvo años viviendo en la iglesia de Éfeso, compartiendo con los hermanos que eran el resultado de su trabajo. Versos 11 en adelante. Capítulo 20, versos 11 en adelante. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, porque van a resucitar los muertos. Tendríamos que ir a buscar otras escrituras, Y unos, dice la Escritura, saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación para escuchar su condena. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Toda nuestra vida está siendo registrada en los libros. Y en un tiempo, podríamos decir, cuando la ciencia no había avanzado tanto, cuánta gente que debe estar trabajando ahí, ¿no? ¿Qué cantidad de escritorios habrá? ¿Qué cantidad de gente? No. Las cosas cada vez se abrevian más. Y Dios le está dando un saber a los hombres, no para que se sientan semidioses, sino para ayudarles a creer su palabra. Dios tiene maneras diferentes, tiene recursos diferentes, que a nosotros no se nos ocurre porque no tenemos esa capacidad, sencillamente.
y fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. No es que vamos a tener que pasar por un tiempo o una experiencia de condenación, no, la condena es el resultado de un juicio. Vamos a ir a juicio donde se van a revisar la vida de cada uno para darle a cada uno lo que le corresponde. Puede ser un premio, puede ser una recompensa y puede no ser una recompensa agradable, vamos a decir. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Alguna vez ha escuchado usted esa expresión? ¿Cómo complican ustedes las cosas los evangelistas? ¿Me puede decir si encuentra alguna complicación en lo que lee? Si lo quiere leer. Si quiere vivir tranquilo, cierre la Biblia. Acá no pasó nada. Pero el día va a llegar, ese es el gran problema, que depende de Dios. ¿Por qué Dios ha establecido eso? Porque Él es el Señor y Él lo ha decidido, porque es Dios. Y de una y mil maneras, a través de su palabra y de sus siervos en el tiempo, nos ha dejado advertencias, amonestaciones. Tengan cuidado con esto, no se olviden de esto otro. Hemos leído recién ahí en la carta a los Hebreos acerca de las cosas que ya tienen que quedar atrás. No porque fueron malas, pero cosas que hemos aprendido. Pero le repito, lea en su casa otra vez esa listita que hemos leído en los Hebreos de temas, a ver si todo o cada uno de esos lo tiene tan claro como para explicarle a otro que necesita, porque nunca lo leyó, no lo sabe, y quiere que alguien se lo explique. Va a ver que va a tener un poco de dificultad. Minimizamos lo que no nos llama la atención, como si no tuviera importancia. No tenemos ningún derecho, nos arrogamos derechos que no nos corresponden, somos creación de Dios, guste o disguste, y algunos zapateará y maldecirá, pero no cambia nada, todo sigue igual, y todo va a seguir igual. Gracias a Dios, Él es como es. Y por último, Filipenses capítulo 4. El mismo apóstol Pablo felicitando a esta iglesia en Filipos. Por eso no quiero sacar un texto fuera del contexto, para que se sepa por qué. Porque cada promesa que tenemos en la palabra de Dios tiene un antecedente, hay una situación. Jesús hizo promesas en virtud de lo que estaba hablando, y la palabra de Dios en diferentes lugares nos da lo mismo. Y 4, 18 y 19. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Acá tiene el nombre, si va a tener otro hijo, no sé si le va a gustar, pero mire qué nombre raro, ¿no? Epafrodito. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
Vamos con calma. Versículo muy utilizado, y así se sacan versículos de la Biblia. Mirá qué promesa, Dios me promete, mirá lo que me dio hoy. Pero ¿leíste el versículo anterior y de lo que viene hablando? Esta promesa es después de lo que ellos, la iglesia de Filipos, habían hecho con respecto al apóstol Pablo, que él dice, mire los versículos anteriores, versículo 14, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a la cuenta de ustedes. ¡Qué lucha! Mi Dios suplirá todo lo que necesiten los que no se niegan a dar de lo que Dios les ha dado, los que retienen. Dice en el libro Proverbios, hay quienes dan en abundancia y tienen más, y quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Opa, sí, eso es lo que pasa. Ah, no, yo no voy a estar, yo no soy mano suelta, yo sé, yo tengo conciencia de los valores. A la hora que voy a cambiar el modelo de auto, tengo conciencia de los valores. A la hora que voy a comprar un mueble nuevo, que voy a hacer qué sé yo qué, pero lo decido yo. Sí, macanudo. ¿De quién es lo que tengo? No somos dueños de nada. Todo es transitorio porque estamos de paso. Estamos de paso, todo es transitorio. Y va a ver que este versículo que parece tan lindo, que tiene una linda promesa, complica un poquito las cosas, pero nos va a ayudar a caminar en la verdad y no en la fácil. No. Dios es un Dios de verdad y quiere ser santos, dice su palabra, porque yo soy santo y ustedes son hijos míos. No puedo tener hijos diferentes. No lo acepto. No pretendo más que eso. Bueno, sí, pero ponen la vara muy alta, ¿no? ¿Quién llega ahí? No, ninguno llega por sus propios medios. Todos estamos el día a día por la gracia bendita de Dios. Gracias a Dios. ¿Y cuántos hoy podían acá dar testimonio? Es verdad, soy consciente, es la gracia de Dios. Pasamos por lo que sea, no importa. No somos súper nada, somos personas comunes, somos creación. Y Dios no se avergüenza de tener semejantes, vamos a decir, personas, que aceptan ser hijos de Dios, de un Dios santo y exigente. Seguramente que alguno en la iglesia de Filipos también diría, sí, siempre le ayudamos, pero nunca dice nada. Bueno, acá va la gratitud. Y tan lejos llegó que llegó hasta nosotros y quedó inscrito como palabra de Dios. Y es verdad, es importante, gracias a Dios. Es verdad que estamos viviendo días malos y complicados, pero hay buenas noticias, los que vienen son un poco peores.
No nos asusta. Ya no nos asusta. Siempre vamos a estar. ¿Y cómo seguimos? Confiando en Dios, y Dios no cambia. Gracias, que Dios es como es.